El frío de la tarde se adhería a los barrotes forjados, una jaula de hierro dorado que simbolizaba la distancia infranqueable entre dos mundos. De un lado, doña Elena, con sus manos ajadas por la vida, sosteniendo una bolsita de tela que guardaba galletas caseras, horneadas con ese amor que solo una abuela conoce. Del otro, la opulencia gélida de la mansión y la figura de Verónica, su nuera, alta, vestida de diseño y con una mirada que destilaba un acerado desprecio. Era esa mirada, más que cualquier palabra, la que siempre congelaba el corazón de Elena, la que le recordaba que su amor no tenía valor en ese universo de mármol y cerámicas brillantes. Verónica se acercó al portón, no para abrirlo, sino para asegurarse de que la barrera permaneciera. Su voz era pulcra y cortante, como cristal recién roto. ¿No entendiste, Elena? Te lo dije el mes pasado, y se lo dije a mi esposo. Necesito que seas clara. Tus visitas deben cesar. Mis hijos están en una etapa crucial de desarrollo social. Están haciendo amigos de familias importantes. Y francamente, tu presencia aquí, tu apariencia, no encaja. No es buena para su imagen. La palabra apariencia colgó en el aire, cargada de una humillación punzante, refiriéndose a los zapatos humildes y el vestido sencillo que Elena llevaba. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas silenciosas, pero ella se aferró al pequeño paquete de galletas. Su corazón no entendía de cuentas bancarias, solo de latidos compartidos. Muchos, al ver a doña Elena parada en esa reja, aceptando dócilmente el ultimátum de su nuera, la juzgarían como tonta o débil. ¿Cómo podía permitir que la alejaran de la única luz que quedaba en su vida? ¿Sus dos nietos? Pero usted no va a creer cómo Dios honró esa paciencia y esa actitud de amor incondicional al final. Quédese conmigo, porque esta historia no solo es una lección de justicia divina, sino que cambiará la forma en que usted ve el verdadero valor de una persona. Veremos cómo esa riqueza que Verónica tanto idolatraba se convirtió en su mayor impotencia, y cómo la humildad de Elena se transformó en la única llave para la salvación. Doña Elena, la matriarca resiliente, solo asintió, su garganta anudada, incapaz de defenderse de la cruel ironía de tener que rogar por un minuto con la sangre de su sangre. Su hijo, Ernesto, estaba dentro, en el salón, escuchando probablemente la conversación a través del sistema de intercomunicación, envuelto en su silencio cómplice, un silencio que dolía más que las palabras hirientes de Verónica. Ernesto había cambiado, se había casado con el dinero y el estatus, dejando atrás no solo su hogar, sino también los valores que lo habían nutrido. Él permitía esta tortura de la distancia, esta negación del amor más puro, por mantener la vida lujosa que su esposa le había ofrecido. La señora Elena se dio la vuelta, las galletas de canela aún calientes bajo el frío, sabiendo que, una vez más, irían a la basura. Su único consuelo era su fe inquebrantable, su oración silenciosa de cada noche. Dios mío, tú ves mi corazón, tú sabes que solo quiero amar. Ponles tu mano encima, hazme un instrumento aunque sea lejos. Y Dios, mi amigo, sí que la escuchó. Pero la prueba, antes de la revuelta divina, sería larga y desgarradora. Doña Elena caminó de regreso, el sol ya cayendo tras los setos perfectamente podados que custodiaban el imperio de Verónica. Cada paso en el camino de tierra era un regreso a la realidad, pero también un paso hacia la dignidad que la opulencia de la otra casa le negaba. Ella abrazaba su pequeña bolsa de mercado. No contenía tesoros, solo las sobras de su buena voluntad y las galletas rechazadas. Eran migajas de amor desperdiciadas. Mientras la mansión de líneas frías y cristal se perdía en la distancia, Elena se refugió en el calor familiar de su casa de madera, donde el olor a leña y a lavanda era un bálsamo para el alma herida. Su casa era humilde, sí, pero estaba llena de memoria y propósito. Allí no había mármol ni sistemas de seguridad sofisticados, pero había un altar sencillo y un corazón que no conocía la corrosión de la ambición. Ella se sentó junto a la ventana, observando la única luz que se filtraba de la gigantesca propiedad de su hijo. Una luz artificial, fría, que no prometía refugio, sino exhibición. ¿Por qué, Dios mío?, susurró la matriarca con la voz apenas audible. ¿Por qué permites que el oro de este mundo ciegue a mis ojos y endurezca el corazón que yo crié? ¿No fui suficiente? ¿Fue mi amor demasiado simple para su nueva vida de superficialidad dorada? El dolor de Elena no era la pobreza material. Ella tenía lo suficiente para vivir. Su agonía residía en la pobreza espiritual de su propio hijo. Él se había convertido en un espectro, un hombre silenciado por las exigencias de su esposa,
permitiendo que su madre fuera tratada como una mendiga en su propia puerta. Ernesto había canjeado la calidez de su linaje por el prestigio de una vida plástica. Pero había algo que dolía más que el desprecio de Verónica o la cobardía de Ernesto: la distancia forzada con su nieto, Nicolás. La abuela había pasado meses tallando un pequeño barco de madera, un juguete hecho a mano con paciencia y cariño, pintado con pigmentos naturales y barnizado con aceite de linaza, un objeto lleno de su esencia. Sabía que Nicolás, atrapado en la soledad de esa mansión minimalista, rodeado de iPads y drones, necesitaba la textura del afecto verdadero. Pero Verónica había sido clara: mis hijos no juegan con baratijas de barrio, doña Elena, y menos con cosas que puedan transmitir enfermedades de clase baja. Cada día, la abuela sacaba el barquito del cajón, puliéndolo, orando porque algún día ese pequeño bote llegara a las manos de su dueño. Ese juguete se había convertido en el símbolo de su fe inquebrantable y de su amor denegado. Mientras tanto, dentro de la mansión, Nicolás deambulaba por pasillos vacíos. Sus padres estaban siempre ocupados: Ernesto en videoconferencias interminables, Verónica en sesiones de gimnasio y compras compulsivas. La opulencia los había hecho ciegos a la necesidad más básica de su hijo: el consuelo. Nicolás era un hijo omiso, un diamante atrapado en una vitrina de cristal, anhelando el único calor que podía recordarle a la humanidad: el calor de la abuela que su madre le había borrado de la memoria. La crueldad de esta situación era una lanza clavada en el costado de Elena. Ella rezaba no por venganza, sino por un despertar, por un golpe de realidad que hiciera vibrar los cimientos de esa fortaleza de arrogancia. Pero los milagros, mi amigo, a menudo requieren un sacrificio terrible antes de manifestarse. Y el destino, observando esta injusticia, ya estaba tejiendo la red de acontecimientos que obligaría a la familia a recordar el valor de la humildad y la verdad. La noche se cernía, pesada y silenciosa, sobre la choza y la mansión por igual, una quietud que solo anunciaba la inminente tempestad. El barco de madera permanecía en la mesita de noche de Elena, esperando la marea. Elena, impulsada por una mezcla peligrosa de desesperación y la inyección divina de la esperanza, se atrevió a acercarse, no a la puerta principal, sino a la verja lateral, donde quizás pudiera ver un atisbo de su nieto, Nicolás. Llevaba el barquito envuelto en un pañuelo inmaculado, la única posesión que deseaba compartir. ¡Qué insensata inocencia! Pensar que el amor podía derribar muros de mármol y soberbia. Fue Verónica, la nuera, quien apareció no a pie, sino a través del cristal polarizado de su todoterreno alemán, deteniéndose justo donde la tierra de Elena se mezclaba con el asfalto impoluto de su propiedad. Su rostro era una máscara cincelada en desprecio, una obra de arte moderna que solo expresaba frialdad. Ni siquiera se molestó en bajar la ventanilla por completo, solo lo suficiente para que su voz, pulcra y afilada, cortara el aire como un bisturí. Elena, comenzó Verónica, y el uso del nombre, sin el respeto de un usted o el afecto de un madre, resonó como una sentencia. Sé lo que intentas hacer, y seré cristalina. Elena sintió un frío recorrerle la médula, apretó el barquito contra su pecho. No eres bienvenida, ni aquí ni cerca de Nicolás. Entiende esto, Elena. Nuestro estilo de vida, nuestra imagen, requiere orden. ¿Y tú? Verónica hizo una pausa calculada, dejando que su mirada recorriera la ropa humilde de Elena. Tú eres el desorden. Eres un riesgo reputacional. El golpe más duro estaba por venir. Verónica se inclinó ligeramente, su voz bajando a un tono confidencial, pero cada palabra cargada de veneno clasista. La pobreza, Elena, no es solo la falta de dinero, es una falla moral, una falta de ambición que se transmite. Nicolás está siendo educado para triunfar, para no conformarse. No podemos permitir que asocie la decencia con la carencia. No queremos que piense que la suciedad o la mala suerte son inevitables. Tu presencia sugiere que es aceptable rendirse. Tu casita, tu manera de vivir, es un contagio que no estoy dispuesta a arriesgar. El aliento se le fue a Elena. Aquellas palabras eran la refutación directa de toda su vida de esfuerzo y fe. ¿Una falla moral? ¿Su humildad era pecado? Las lágrimas, esa lluvia de amargura que tanto había contenido, amenazaron con desbordarse. Solo quería darle esto, musitó Elena, extendiendo tímidamente el barquito. Verónica ni siquiera miró el objeto. Su desdén era absoluto. Guárdate tus cositas hechas a mano. No necesitamos caridad sentimental.
Los juguetes de Nicolás son inteligentes, interactivos, seguros. No son portadores de gérmenes ni de tristezas obsoletas. Lo que tienes que entender es el valor de tu ausencia. Quédate en tu choza. Ese es el mejor regalo que le puedes dar a tu nieto. La distancia. Si vuelves a aparecer, llamaré a seguridad y te reportaré por acoso. Es un ultimátum, Elena. No te atrevas a cruzar la línea. Verónica subió la ventanilla con un zumbido eléctrico, un cierre hermético a la humanidad, y se alejó sin mirar atrás, dejando a Elena sola en la orilla del camino, sosteniendo un pequeño barco de madera que ahora parecía tan frágil como su corazón roto. Elena sintió que la tierra se abría bajo sus pies, clavó las rodillas en el polvo y elevó su mirada al cielo, no buscando un rayo destructor, sino una explicación divina para esta crueldad tan perfectamente humana. «Dios mío», susurró con la garganta seca, «si la fe se mide en la resistencia al dolor, entonces hazme fuerte. Si este sufrimiento es necesario para que ellos vean la luz, entonces acepto la carga. Pero padre, no permitas que mi nieto crezca creyendo que la única virtud reside en el oro. Quiebra esta arrogancia antes de que consuma su alma». El barquito cayó al suelo, y un pequeño pedazo del mástil se rompió al impactar contra una piedra afilada. Era una señal, un presagio. Algo vital se había quebrado, y el destino, siempre atento a los desafíos extremos, ya había puesto en marcha el mecanismo para la prueba final. La línea había sido marcada, el ultimátum entregado. Ahora solo restaba esperar el estruendo de la consecuencia inevitable que nadie en la mansión había sabido prever. Mientras Elena se levantaba del polvo, cargando el dolor como si fuera una cruz recién tallada, la escena se trasladaba sin piedad a la jaula de oro. Gustavo, el hijo, el hombre que debería haber sido el puente entre dos mundos, estaba sentado en su salón de mármol, rodeado de una opulencia tan fría que el calor de cualquier emoción parecía extinguirse al contacto. La mansión minimalista era, a fin de cuentas, su mausoleo espiritual. La pasividad era su armadura y, a la vez, su cárcel. Verónica entró, el eco de sus tacones resonando sobre el suelo pulido, portadora de la noticia del castigo y la exclusión. Problema resuelto, Gus. Dejé muy claro a tu madre que la línea fronteriza está establecida. Ya no volverá a perturbar nuestra paz, anunció con una sequedad que hacía temblar las arañas de cristal. El tono era de victoria estratégica, no de alivio. Gustavo no levantó la mirada de su tableta de titanio, donde seguía una gráfica inútil de fluctuaciones financieras. ¿Tenías que ser tan dura, Verónica? Es mi madre, y solo quería ver al niño, murmuró. La voz tan débil que sonaba a excusa, no a defensa, se había convertido en un eco de hombre. Verónica sonrió, una mueca afilada. Dura, no, necesaria. ¿O acaso quieres que nuestro hijo aprenda la miseria? ¿Quieres que sepa que su abuela vive en una choza y cree en juguetes de madera? Despierta, Gustavo. Si permitimos que el afecto vulgar entre, contamina todo lo que hemos construido. Ella se acercó poniendo sus manos sobre los hombros de él, un gesto de propiedad más que de cariño. Tú elegiste esta vida. Tú elegiste la prosperidad por encima del sentimentalismo barato. Y en ese instante, Gustavo sintió el peso de su elección como una losa de plomo sobre el pecho. Recordó la calidez de la cocina de su infancia, el olor a tierra mojada después de la lluvia, la forma en que Elena, su madre, había remendado sus zapatos hasta que no quedaba suela, sacrificando su propio bienestar para que él pudiera tener esta prosperidad. ¿Y cómo le pagaba? Con el silencio, con la complicidad más cobarde. Su mente gritó un lamento silencioso. «Defiéndela, recuerda quién eres, recuerda la honestidad de esa casa de madera». Pero su boca solo articuló un susurro de rendición. «Está bien, Verónica, lo entiendo, es solo la distancia». La distancia no era geográfica, era moral. Gustavo se había permitido ser vaciado de honor, un esqueleto de hombre cuyo corazón latía al ritmo del extracto bancario. Este silencio era el verdadero veneno, la prueba de que el materialismo había triunfado sobre la sangre. Él era el hijo pródigo que nunca regresaría, porque había cambiado la esperanza del padre por la ilusión vana de un reino de cristal. La inacción de Gustavo era un pecado capital. Permitir que la injusticia floreciera por conveniencia es tan cruel como ejercerla. «Gracias por encargarte, cariño», dijo finalmente Gustavo, la frase más fría y deshonesta que jamás había dirigido a su esposa. Era la aceptación formal de la alienación. Era la firma del pacto con la superficialidad. La mansión era segura, pero sus cimientos morales se estaban pudriendo a una velocidad terrible. El narrador lo sabía,
y el cielo lo observaba con juicio inapelable. En el momento en que Gustavo hundía más profundamente la cabeza en la arena de su cobardía, la cadena de eventos que Elena había predicho en su ruego desesperado comenzó a chirriar. El destino no perdona la traición a la sangre, ni la pasividad ante la crueldad. Fuera de la mansión, ajeno al drama moral de sus padres, el pequeño Alejandro jugaba solo en el vasto jardín de césped perfectamente irrigado. Un niño omiso que solo conocía el afecto en forma de objetos caros, que había aprendido el desprecio de clase antes de aprender a atarse los cordones. Él buscaba algo con que entretenerse, algo que llenara el vacío que sus padres habían creado. Y en su búsqueda inocente, pero fatal, cruzó sin saberlo la línea invisible de la seguridad, acercándose a los límites del seto que ocultaba un desnivel abrupto. El accidente no fue provocado por maldad, sino por la terrible negligencia emocional que había infectado a toda la casa. El estruendo de la consecuencia inevitable estaba a punto de resonar. Mientras el vacío jugaba con el pequeño Alejandro en el jardín impoluto, a muchos kilómetros de distancia, en la casa de madera que olía a tierra y a café recién molido, el amor de Elena era tangible. No era el amor frío encapsulado en una transferencia bancaria. Era el amor que costaba callos en las manos y horas de luz de vela. Sabía que sus nietos crecían tras muros de cristal y mármol, inalcanzables. Sofía, la nuera petulante, se había encargado de levantar esas barreras, utilizando el dinero como cemento y el prejuicio de clase como ladrillo. Elena, ignorando las cartas cortantes de Sofía que exigían no enviar baratijas que huelan a naftalina, había pasado la última semana tallando un pequeño caballito de madera. No era perfecto, pero la crin estaba hecha de estopa deshilachada y sus ojos, dibujados con carbón, parecían reír. Era sencillez contra el exceso. Y en cada trazo de la navaja de tallar, Elena depositaba una oración. Que este juguete le recuerde que el valor no está en el precio, sino en el corazón que lo dio. Ella lo envolvió en papel de estraza y lo confió a la carretera, a sabiendas de que viajaba hacia el infierno del desprecio. El paquete llegó a la mansión minimalista como un intruso sucio. Sofía, vestida con seda y un aire de fastidio perpetuo, lo recibió de manos del servicio. Su nariz se arrugó al notar el olor a madera sin tratar, a campo, a esa pobreza sentimental que tanto despreciaba. Para ella, cualquier objeto que no tuviera un sello de diseñador era una ofensa personal, un virus que amenazaba la esterilidad de su existencia perfectamente curada. ¿Qué es esta basura?, siseó, levantando el caballito con solo 2 dedos, como si pudiera contaminarse. La obra de arte de la abuela, el testimonio físico del afecto puro, fue declarado inmediatamente como un riesgo estético y de higiene. La mansión de Sofía no admitía errores, mucho menos reliquias de la clase obrera. Para ella, ese humilde regalo era un insulto directo a su estatus inmaculado. Sin pensarlo 2 veces, sin considerar que ese juguete representaba la única conexión genuina que sus hijos podrían tener con el amor desinteresado, Sofía lo arrojó. No a un cubo de basura interior, sino que ordenó al jardinero que lo desechara en el contenedor de residuos orgánicos del exterior, junto a las hojas secas y los recortes de césped. Ese pequeño caballito de madera, imbuido de amor verdadero, terminó su viaje en el rincón más oscuro, justo detrás del seto que ocultaba el abismo. El niño, Alejandro, que vagaba buscando algo que tocar, algo que le diera sentido al juego en ese jardín demasiado grande y vacío, estaba ahora a pocos pasos de ese mismo seto. El desprecio de Sofía no solo había descartado el amor de Elena, lo había convertido, irónicamente, en un punto focal invisible para la tragedia. El universo estaba tejiendo la retribución con hilos de descarte emocional. El pequeño juguete de madera yacía cerca del borde, un testigo silente, una miga de pan dejada por el amor humillado. El destino aguardaba, agazapado en el vacío dejado por la arrogancia material. Y el grito de la inminente caída comenzaba a rasgar el silencio opulento de la tarde. En su búsqueda de algo real, de algo que sus manos pudieran sostener con significado, Alejandro se movió hacia el único objeto que sus padres habían despreciado. El pequeño Alejandro, siguiendo la curiosidad que su madre biológica había sembrado a través de ese simple regalo, se inclinó. Sus dedos rozaron la madera desgastada del caballito, pero la tierra suelta del borde cedió bajo su peso frágil. Un grito aterrador y agudo, mezcla de sorpresa y pánico puro, rasgó el aire opulento de la mansión. Sofía, que observaba desde el ventanal con una copa de vino, vio el horror desplegarse. En ese instante fugaz, comprendió la inutilidad de su riqueza sin límites. Todo su poder, su fortuna inmensa,
Sus sistemas de seguridad automatizados, sus alarmas silenciosas y sus criados se convirtieron en polvo inútil. Ningún jet privado podría llegar a tiempo. Ningún cheque podía pagar el segundo que se desvanecía. El abismo reclamaba a su hijastro, pero una figura, movida por un amor que ella había denigrado, apareció como un relámpago en el seto. Era Elena. Ella no estaba allí por casualidad. Algo en su espíritu la había llamado de regreso para recuperar el juguete. Sin pensar en el peligro, sin recordar la humillación, Elena se lanzó. Sus manos firmes atraparon la pequeña muñeca de Alejandro, justo antes de que se precipitara al vacío. El objeto que había precipitado la tragedia, el humilde caballito de madera, sirvió de ancla emocional. Alejandro se aferró a él, y Elena se aferró a Alejandro, tirando con una fuerza desesperada, una fuerza que solo el amor genuino conoce. Cuando madre e hijo cayeron a salvo sobre la hierba, Sofía cayó de rodillas sobre el mármol frío de su sala, no por el esfuerzo, sino por la caída del orgullo. Vio con claridad meridiana, la mujer que había considerado basura, la reliquia que había arrojado al contenedor, había salvado lo más preciado. Las lágrimas de humillación y gratitud genuina brotaron por primera vez en años, lavando el cinismo de su alma. La reviravolta divina se había consumado. Ricardo, el esposo, llegó corriendo y entendió el milagro en el silencio cargado de emoción. Sofía no pudo pronunciar palabra. Solo se arrastró hasta Elena y por primera vez le pidió perdón, no como una señora a una empleada, sino como un alma rota a un ángel. El universo había equilibrado la balanza. Sofía entendió que la riqueza sin corazón es una prisión de oro. Tras este evento, Ricardo tomó decisiones que reestructuraron la familia. Sofía dedicó su vida a deshacer el daño, comprendiendo que el estatus no compra la paz ni la protección. Elena, con una nobleza inigualable, regresó a la vida de los niños no como rival, sino como una presencia salvadora, constante. La familia encontró una nueva felicidad, cimentada en el respeto mutuo y en el recuerdo constante de ese caballito de madera, la prueba tangible de que la justicia divina usa lo humilde para derrotar al orgullo. Amigos de fe, la lección de hoy es clara. No importa cuán alto estés en la escala social o económica, si tu corazón es altivo, Dios usará aquello que desprecias para ponerte de rodillas. Él siempre honrará el amor puro y desinteresado. La verdadera riqueza reside en la capacidad de amar y perdonar. Me encantaría saber desde qué lugar del mundo nos acompañas hoy. Deja tu país en los comentarios para que podamos enviarte nuestras bendiciones. Además, ¿qué parte de la historia de Sofía y Elena te tocó más profundamente? ¿Fue la caída abrupta del orgullo o la inmensa nobleza del perdón de Elena? Queremos leer tu opinión y tu testimonio. Si esta historia te trajo paz, te renovó la fe y te hizo reflexionar sobre tus propias prioridades, por favor, déjanos un me gusta y suscríbete para hacer parte de esta gran familia de fe que crece día a día. Y por último, te pido un favor enorme. Comparte este mensaje de humildad y justicia con alguien que necesite esta lección hoy. Que la bendición de la justicia divina repose sobre tu vida y la de tu familia. Amén.